Ya. Ya, entonces el objetivo de hoy día y mañana es graficar y reconocer la función potencia. ¿Ya? Este otro tipo de función, ¿ya? Y es muy especial, porque va a depender del exponente de la variable, cómo va a ser su gráfico. ¿Ya? Entonces, acá, en esta clase y la de mañana, no va a haber mucho cálculo, ¿ya? Van a tener que más analizar, ¿ya? Para que no se estresen, chiquillos. Para que no se estresen con cálculo esta semana, no tiene cálculo esta vez. Y la pregunta esencial de esta semana no hay ningún cálculo, nada. No tienen ni que sumar ni restar, nada. Se resuelve visualmente. ¿Ya? Entonces es importante que anoten todas las cositas que vamos diciendo, ¿ya? Los tipos de gráficos y vayan sacando sus propias conclusiones. Bien, entonces, esta semana es la semana 19, que corresponde a la fecha del 9 de agosto y 10 de agosto, ¿ya? Hoy día y mañana. Entonces vamos a hacer un repaso bien cortito con lo que se vio la semana anterior, ¿ya? Estuvimos viendo la función lineal y la función afín, ¿ya? Estas dos funciones representan una recta, ¿ya? Pero hay muchas diferencias entre ambas, ¿ya? La función lineal, vamos a hacer un pequeño repaso, función lineal, tiene esta forma, que se puede escribir así, o de esta manera, ¿ya? En las dos formas estaba correcto. Acá el m era la pendiente, ¿ya? Este valor m, ¿ya? Que acompaña la x, le daba la orientación de la recta. Si era positivo, iba hacia la derecha; si era negativo, iba hacia la izquierda. Y teníamos el otro tipo de función afín, y que tenía esta estructura, mx, ¿ya? Y aquí le agregábamos el más b, el cual, el b, es el coeficiente de posición, ¿ya? Y estas dos funciones tenían algunas cualidades, características, en el cual era muy fácil diferenciarlas. ¿Ya? Primero en su estructura. Profesor, no borre eso que escribió, por fin. ¿Ya? Y la segunda diferencia que habíamos dicho es que la función lineal pasaba por el origen. Sí o sí, la función lineal pasaba por el origen. Y la función afín no pasaba por el origen. ¿Ya? Y lo que tenían en común era lo de la pendiente. Es decir, la pendiente, o sea, el m, era positivo, la inclinación de la recta es hacia la derecha. Pero si el m o la pendiente era negativa, la inclinación de la recta era hacia la izquierda. Bien, entonces acá tenemos un cuadrito con 4 funciones, 1, 2, 3 y 4, y la idea es identificar si es una función lineal o una función afín. Entonces la primera sería una función afín. Función afín, por la estructura que tiene. ¿Ya? Mx más b. ¿Ya? Entonces tiene la estructura de una función afín. La segunda sería una función lineal, porque está solamente el menos x. ¿Ya? Entonces sería una función lineal. La tercera función es una función afín, porque tiene la estructura de la función afín, mx más b. ¿Ya? Y la última sería una función lineal. ¿Ya? Recordar, vamos a poner aquí el caso del CDX, el caso 2 acá, o la función 2. Acá, el m es el numerito que acompaña a la x. Y en el caso de que no haya ningún número, se asume que hay un 1.
¿ya? Por si acaso, uno que no se anota, pero se sabe que está aquí, ¿ya? Entonces, es importante que no se olviden de esto, ¿ya? Ahí, un 1 que no se anota. Bien, como ya sabemos qué tipo de función es cada una, ahora vamos a evaluar estas funciones. Ejemplo, aquí el x va a tomar el valor de menos 3 y lo vamos a reemplazar en la función, ¿ya? Y después el x va a tomar el valor de 3 y lo vamos a reemplazar en la función y vamos a encontrar la coordenada x, y. Es decir, vamos a hacer esto. No borre, profe. Entonces la primera función, no he borrado nada todavía, la primera función es, vamos a colocarle con y igual a 2x más 4. Esa es la primera función. Entonces como yo aquí al x le di el valor de menos 3, entonces aquí yo en vez de colocar x, yo lo reemplazo por menos 3. ¿Ya? ¿Por qué menos 3? Porque ese es el valor que yo les di. ¿Ya? Y ahora resuelvo primero el producto. ¿Ya? El producto. 2 por menos 3 es menos 6. ¿Ya? Más 4. Ahora, como tenemos dos números con signos distintos, se van a restar. Menos 6 más 4 se restan y se conserva el signo del mayor valor absoluto. En este caso sería el 6 más grande. Entonces me quedaría menos 2. Y aquí estaría la coordenada y. ¿Ya? Entonces aquí en este cuadrito, en el cuadrito que tengo acá, yo tengo que colocar la coordenada x, y. El valor del x, yo ya lo tengo. Si yo lo tengo, es menos 3. Y el y es el resultado que obtuve acá, que sería menos 2. Y aquí ya tengo la primera coordenada de esta función. Ahora voy a hacer el mismo procedimiento para el segundo punto. Ahora el x le di el valor de 3. Entonces voy a hacer lo mismo que hice acá, pero con el x igual a 3. Entonces la función es y igual a 2x más 4. Reemplazo el x por el valor que yo le asigné, que sería 13 en este caso ahora. Lo reemplazo 2 por 2 por 3 me da 6, más 4, y 6 más 4, eso es 3, primero va el x, y después va el y, que sería 10. Y aquí estaría la coordenada x, y. Ahora con estos dos puntos, ya estamos listos para graficar. Solamente con dos puntos se tiene para graficar esta función. Entonces aquí vamos a graficarla. Profesor, ¿puede volver para anotarla y poder entender cómo lo hace? Se escucha muy cortado, no, Daniel. Espérame un poquito. Sí. Ya. ¿Se borró? Sí, se borró. Ya, entonces aquí habíamos puesto función afín, esta es lineal, aquí era afín, y acá era lineal. Acá teníamos el punto menos 3, menos 2, y aquí teníamos el punto 3, 10. Ya, acá teníamos el reemplazo, estoy haciendo de nuevo porque se me borró, ¿no?
¿Se escucha? No, como que se había caído. Voy a avisar que hay internet. ¿Se escucha o no en la casa? Para seguir avanzando. Para que se active el... Ya. Chiquillos, se escucha, ¿cierto? ¿En la casa? Hemos perdido la conexión a internet. Sí. Ahora sí, ya. Bien. Entonces acá yo había hecho el reemplazo de la primera función con el x igual a 3, ¿ya? Entonces, en vez de x, yo coloco el valor de 3. Primero resuelvo el producto. Y como son ambos números positivos, solamente se suman. Entonces, para graficar una función afín, yo simplemente necesito 2 puntos solamente, ¿ya? Con 2 puntos ya estoy en condiciones de graficar esta función. Entonces, el primer punto es menos 3, menos 2. Entonces, voy a ubicar ese punto, menos 3, menos 2. Y el otro punto que hay que ubicar es el 3,10. El 3,10, ¿ya? Entonces, recordar algunas cositas. El primer numerito corresponde al X y el segundo al Y. También, el eje vertical corresponde al eje Y y el horizontal al eje X. También recordar que si el X o el valor del X, ¿ya?, es positivo, eso yo lo ubico desde el 0, 0 hacia la derecha. Hacia la derecha. Pero si el X es negativo, se ubica desde el punto 0, 0 hacia la izquierda. Es decir, de aquí, del 0, 0 a la derecha, van a estar los positivos, pero del X. Desde el 0, 0 hacia la izquierda van a estar los negativos, pero del eje X. Ahora vamos con el eje Y. Si el valor del Y es positivo, el punto se mueve desde el 0, 0 hacia arriba. Desde el 0, 0 hacia arriba. Van a estar los positivos. Pero si el valor del Y es negativo, se va a mover desde el 0, 0 hacia abajo. Ahí van a estar los negativos. Desde el 0, 0, aquí, hacia abajo los negativos del eje Y. Con eso, ya serían capaces de ubicar estos puntos. El primer punto es menos 3, menos 2. El primer punto es del X y es negativo, entonces se mueve hacia la izquierda. Entonces me muevo hacia la izquierda hasta el menos 3. Estoy ubicado aquí. Y después el Y es menos 2, o sea, yo bajo hacia el menos 2. Entonces, esto sería 3 a la izquierda y 2 hacia abajo. Y me ubico aquí, ¿ya? Ese sería el punto 3, o sea, menos 3, menos 2. Vamos a ubicar el otro punto, que es el 3,10, ¿ya? El 10 igual es un número grande, entonces aquí sería el 9, y acá sería el 10, me queda arriba, ¿ya? 3,10, como son ambos positivos, el 3 es a la derecha y 10 hacia arriba. 3 a la derecha y de aquí hacia arriba, hasta el punto 10, que sería acá. ¿Ya? Y con esos 2 puntos, yo puedo trazar una recta, ¿ya? La idea sería con una regla, ya bien derechito, pero como yo no tengo regla, lo voy a intentar hacer lo más derecho posible, ¿ya? Intentar, ¿ya?
Ya, se supone que es derecho, ¿ya? Y tiene que pasar por estos dos puntos. ¿Ya? Esa sería la gráfica de la primera función, de la función f de x igual a 2x más 4. Profesor, Dígame. la segunda no la entendí. ¿Dónde la hizo? La hice arriba, Ya. arriba. Que no el 10 como me pasé, el ¿Y 10 lo por qué hice está acá. en el 4? ¿Cuál? ¿S4? ¿Mm? Recuerda que la función afín, este 4 es el coeficiente de posición. Ese numerito me da una información, que la recta sí o sí pasa por el punto, por el número 4 del eje Y. ¿Ya? Lo vimos en la clase pasada. ¿Ya? Entonces, este numerito de acá me va a indicar dónde corta la recta al eje Y. Por ejemplo, si es menos 2, la recta pasa sí o sí por el menos 2. Si es 8, tiene que pasar por el 8. ¿Ya? Entonces, esa sería la gráfica de la primera función, de la función lineal. Yo no lo entendí eso. ¿No? Ya, entonces, eso es lo que se hizo la semana pasada. ¿Ya? Este era como un pequeño repaso de lo que hicimos, ¿ya? Los diferentes tipos de gráficos, y también la pregunta esencial, que también era en graficar dos funciones. Una función era lineal y la otra función era afín. ¿Ya? Y revisando los trabajos de ustedes, el único problema que tenían era la ubicación de los puntos. ¿Ya? Ahí tuvieron mucho error algunos. ¿Ya? Y el otro error que me di cuenta, cuando evaluaban por cero. Evaluaban por cero. No me acuerdo muy bien cómo era la función lineal de la pregunta esencial de la semana pasada, creo que era así. Y cuando evaluaban con x igual a 0, hacían esto. Y ahí ya estaba malo, ¿ya? Porque todo número multiplicado por 0 es 0, ¿ya? Pues ahí no le daba el gráfico, ¿ya? Esos son los errores comunes que a veces se cometen, ¿ya? algunos también se puede contar con los signos. También con los signos, la multiplicación de signos. Entonces, ahora vamos a pasar a otro tipo de función en el cual no hay mucho cálculo. La pregunta esencial tampoco hay mucho cálculo, pero es importante que se den cuenta de lo que sucede cuando va cambiando algunos números o el signo. ¿Ya? Ahora para graficar vamos a usar el GeoGebra para hacerlo más directo. ¿Ya? Entonces, función potencia. ¿Ya? Como la palabra lo dice, potencia significa que va a haber un exponente. ¿Ya? Exponente y una base. ¿Ya? Entonces la definición es: una función potencia es una función de variable real de la forma f de x igual a por x elevado a n, donde el a pertenece, ese grande significa pertenece a los reales menos el 0. ¿Ya? El 0 no está incluido acá. Y el n, que sería el exponente, pertenece a los enteros. Eso significa que el exponente puede ser negativo, puede ser positivo, ¿ya? Y también dice que su dominio van a ser los reales y su recorrido va a depender de los valores del a y del n, ¿ya? Ahora, el dominio y recorrido de estas funciones, lo creo que la vamos a ver la semana que viene, porque ahora lo importante es que ustedes identifiquen, ¿ya?, la función y sepan diferenciar los tipos de gráfico que tiene esta función. Ya, ejemplos de función potencia. Aquí tenemos uno. El 4 por x elevado a 4. Aquí tenemos otro. Menos 5 por x elevado a menos 3. 0,2 por x elevado a menos 2. Y 1,2 por 5 elevado a 5. ¿Ya? Ahora,
yo no lo voy a hacer graficar esto. ¿Por qué? Porque si yo le doy un valor al X, suponiendo le doy un valor de 3, 3 elevado a 5 es un número gigantesco. Y se imaginan hacer un plano cartesiano con un número que pase el 100 o pase el 60, sería grande, muy grande. ¿Ya? Entonces la idea es identificar los tipos de gráficos que tiene cada función potencia. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar. Sí, buena hora ya. Pero, profe, justo estaba copiando el otro. Ya. Usted va como un poquito rápido. Lo importante, chiquillos, es que más que saber la definición de esto, lo importante es que pasemos a la parte de los gráficos, que es lo que va a importar para la pregunta esencial, chiquillos. ¿Ya? Así que esta parte de todos están en tomar apuntes rapidito, pero no es relevante para la pregunta, ¿ya? Pero igual yo, si está pasando algo el profesor, necesito entenderlo, no me puedo quedar en el aire. Bueno, chiquillos, que la clase se graba, así que para que puedan alcanzar a ver lo que vamos a ver hoy día. Voy a ingresar con pantallazo, Natalia, ¿ya? Ves que la que está allá con la internet de allá es la acá de acá. ¿Y Natalia? ¿Copió o no? Sí. Ya, entonces aquí nuevamente hay ejemplos de función potencia. ¿Ya? Tenemos un 3 por x elevado al cuadrado, menos 8 por x elevado a 7, 5 tercios por x elevado a menos 3, y 5 por x elevado a menos 4. ¿Ya? Todo esto son ejemplos de función potencia. ¿Ya? Todos estos ejemplos son de función potencia, pero estas funciones tienen gráficos distintos. ¿Ya? Todos son de la familia función potencia, pero tienen gráficos distintos. ¿Ya? Y esa es la idea de hoy, que ustedes lo puedan identificar. ¿Ya? Recordar siempre, ¿ya?, que la estructura de la función potencia es esta. ¿Ya? Y aunque aquí no haya un puntito que representa la multiplicación, se asume que están multiplicando estos números por si acaso. ¿Ya? Por si acaso. Ahora, puede haber funciones que estén escritas así nomás. Por ejemplo, voy a poner aquí menos 4. ¿Ya? Y ustedes preguntan, ¿y cuál es el valor de la? Y si no hay nada, ¿ya? Entonces ahí ustedes tienen que recordar que si no hay ningún numerito acá, se asume que hay un 1, ¿ya? Por si acaso. Por si acaso, no lo olviden. Y si tiene un menos, se asume que sería un menos 1, ¿ya? Pero no pueden olvidar eso. Bien, vamos a empezar entonces a ver los primeros gráficos, ¿ya? Entonces dice, dadas las siguientes funciones, ya tenemos 4 funciones, dice valorizar y graficar, ¿ya? Y después dice, de acuerdo a las gráficas realizadas, ¿qué se puede concluir? ¿Ya? Entonces vamos a valorizar
es decir, darle valores al X, ¿ya? Para encontrar las coordenadas, y después vamos a graficar. Entonces aquí tenemos un X al cuadrado, tenemos un X elevado a 4, tenemos un X elevado a 3 y un X elevado a 5. Vamos a empezar a graficar, a darle valor al X. Y para hacer eso, aquí está la famosa tablita que ocupamos la semana pasada. ¿Ya? Al X ya le di valores para que no estar pensando tanto. Y si se fijan, son números pequeños. ¿Ya? Si yo le colocaba un 3 o un 4 o un 5, la gráfica o el punto se me iba a disparar mucho. ¿Ya? Porque aquí, si imaginan aquí, tengo un X elevado a 5. Si yo le coloco al X un valor de 5, este numerito va a ser gigantesco. ¿Ya? ¿Ya? Y recordar que los números, para graficar, uno los elige. ¿Ya? Aquí, pero yo igual ahora me adelanté a eso y le di los valores al X, al tiro. ¿Ya? Para no estar pensando tanto o darle números muy grandes. Entonces, tenemos que el X, en la primera función, le dimos el valor de menos 2. ¿Qué significa esto? Que este menos 2 yo lo voy a reemplazar acá. Y me va a quedar y igual a menos 2 al cuadrado. ¿Ya? Menos 2 al cuadrado, ¿ya? Recordando un poquito de potencias, menos 2 al cuadrado significa que el menos 2 se multiplica por sí mismo 2 veces. Menos 2 por menos 2. Y eso me da el valor de 4. Y aquí coloco la coordenada del X, que sería menos 2, y el Y sería 4, el resultado. ¿Ya? Y aquí ya tenemos el primer punto de esta función. Vamos a ver el siguiente, cuando el X es igual a menos 1. Nos queda menos 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado sería 1. ¿Ya? Menos 1 por menos 1, me queda 1 positivo. Y la coordenada va a ser X, que sería menos 1, coma Y, que en este caso sería el resultado 1. Y aquí tengo el segundo punto. ¿Ya? Con el 0 es fácil, porque me va a quedar 0 al cuadrado. Y 0 al cuadrado es simplemente 0, porque es 0 por 0. ¿Ya? Entonces, el siguiente punto va a ser el 0,0. Y el último, cuando el X tiene el valor de 1, esto me va a quedar 1 al cuadrado, significa que es 1 por 1. Y 1 por 1 es 1. Entonces, el siguiente punto es 1,1. ¿Ya? Entonces, así se valoriza una función. ¿Ya? Recuerden que estos números del X pueden ser cualquiera, uno lo elige, ¿ya? En este caso yo preferí elegir los más pequeños, ¿ya? Para que la gráfica no me quedara, o el plano no me quedara muy grande. Ahora, este mismo proceso lo tengo que repetir en estas 4... Profesor, una consulta. Dígame. ¿El X se multiplica después por el elevado para sacar el...? O sea, el X es X al cuadrado, ¿cierto? La primera función. Yo al X le doy valores. Ejemplo, en el primero le di el valor al X de menos 2. Entonces, en vez de colocar X al cuadrado, yo coloco menos 2 al cuadrado. Ojo ahí, chiquillos, no es 2 por 2 por 0. ¿Ya? Entonces, yo el X lo voy cambiando. El X por los valores asignados.
Y este mismo proceso se repite, ¿ya? Se repite en todas. No, vean chiquillos que no es 2 por 2, ya es 2 elevado a 2. 2 veces 2. Bien. Vamos con la segunda función, ¿ya? Que es muy parecida a la primera. Tenemos un x elevado a 4. Entonces, aquí yo coloco y es igual a x elevado a 4. ¿Pero cuánto vale el x? El x vale menos 1. Entonces me va a quedar menos 1 elevado a 4. Y menos 1 elevado a 4, aquí lo voy a colocar, menos 1 elevado a 4, significa que este menos 1 se multiplica por sí mismo 4 veces, ¿ya? 4 veces. Entonces, multiplico 1 por 1, 1, 1 por 1, 1, 1 por 1, 1. Y ahora veo el signo. Menos por menos me da más por menos me da menos, y menos por menos me da más. Entonces me quedó el 1 positivo. Entonces aquí, en la coordenada x, y, me va a quedar menos 1, que es el valor del x, que ya se lo había dado, y aquí la coordenada y sería el resultado que me dio acá, 1. ¿Ya? Y aquí obtengo la primera coordenada de la función x elevado a 4. Con el 0 es más sencillo, ¿ya? Porque es 0 elevado a 4. Entonces el 0 se multiplica por sí mismo 4 veces y me va a seguir dando 0. ¿Ya? Entonces, y este es más directo. 0 elevado a 4. Eso es simplemente 0. ¿Ya? Entonces el punto va a ser 0,0. Vamos con el siguiente, con el 1. ¿Ya? 1 elevado a 4 significa que el 1 se multiplica por sí mismo 4 veces. Y si yo multiplico el 1 por sí mismo varias veces, el resultado va a ser siempre 1. Entonces, reemplazo el 1 por el x y me va a quedar 1 elevado a 4. Elevado a 4, se me borra. Ahí sí. 1 elevado a 4. Y eso es 1. Entonces el resultado va a ser 1,1. Y el último va a ser y igual a 2 elevado a 4. Recuerden que este x yo lo voy cambiando por estos valores, ¿ya? Y 2 elevado a 4, lo voy a calcular acá, 2 elevado a 4 significa que el 2 se multiplica por sí mismo 4 veces, ¿ya? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, y 8 por 2, 16, ¿ya? Es un número ya grande, 2 elevado a 2,16, ¿ya? Y aquí estaríamos listos con la tabla de esta función. Y el mismo procedimiento para el x elevado a 3 y el mismo procedimiento para el x elevado a 5. Ya, entonces aquí igual me van a dar valores ya un poquito más grandes, porque x elevado a 3 es un número ya como potencia, ya se considera grande, y el x elevado a 5 también, ¿ya? Entonces, el mismo procedimiento. El x va a tomar estos valores, ¿ya? Y se reemplaza en la función. Simplemente eso, reemplazar en la función. Me va a quedar y igual a menos 2 elevado a 3. ¿Ya? Ustedes ya saben calcular potencia. Menos 2 elevado a 3 significa que el menos 2 se multiplica por sí mismo 3 veces. Es decir, menos 2
por menos 2 por menos 2, ¿ya? 2 por 2, 4, y 4 por 2, 8. Y ahora hay que ver el signo. Menos por menos me da más, y más por menos me da menos. Me da menos 8. Entonces el punto va a ser menos 2 menos 8. Y el mismo procedimiento que hice acá, con el menos 2, lo hago con el menos 1. Con el menos 1. Entonces aquí voy a borrar un poquito porque me falta espacio. Y acá y acá. Entonces me va a quedar menos 1 elevado a 3. ¿Ya? Entonces aquí voy a colocar menos 1 elevado a 3, porque el x yo le doy el valor de menos 1. Menos 1 elevado a 3 significa que menos 1 se multiplica por sí mismo 3 veces. ¿Ya? Y como son 1, me da 1, y veamos el signo. Menos por menos me da más, y más por menos me da menos. Me va a quedar menos 1. Entonces, menos 1 elevado a 3 es simplemente menos 1. Entonces el punto va a ser menos 1, menos 1. Con el 0, como había dicho anteriormente, es sencillo, ¿ya? Porque 0 elevado a 3 es como multiplicar el 0 por sí mismo 3 veces y va a seguir dando 0, ¿ya? Todo número multiplicado por 0 es 0. Y el punto va a ser 0,0. Y el último significa que el x es igual a 2. Es igual a 2. Entonces, en vez de colocar x, yo coloco 2 elevado a 3. Y 2 elevado a 3 es multiplicar el 2 por sí mismo 3 veces. 2 por 2, 4. Y Me 4, da 8. 8. ¿Ya? Bien. Y ahí ya tengo el último punto, que sería el 2,8. ¿Ya? Y la última tabla. Ahora tenemos un x elevado a 5. ¿Ya? Entonces aquí con el 2 ya se nos va a disparar la tabla. Pero lo vamos a hacer igual. Entonces aquí, nuevamente, el x le di el valor de menos 1. Lo reemplazo acá en la función y me va a quedar menos 1 elevado a 5. ¿Ya? O sea, el menos 1 se multiplica por sí mismo 5 veces. ¿Ya? Y hay que tener mucho cuidado con el signo. Entonces aquí voy a borrar esto. ¿Sí? Y voy a continuar con eso. Menos 1 elevado a 5 significa que menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Ya, si yo multiplico todos los 1, eso me va a dar 1. Pero hay que ver el signo. Menos por menos me da más. Más por menos me da menos. Menos por menos me da más. Y más por menos me da menos. Menos 1. Entonces el punto sería menos 1, menos 1. Con el 0 ya había dicho que es fácil. Sería 0 elevado a 5. Que eso es simplemente 0. ¿Ya? Pasa por el 0, 0 esta gráfica. Con el 1, como el 1 es positivo, no hay ningún problema. 1 elevado a 5 es simplemente 1, porque es 1 por 1 por 1, ¿ya? 5 veces. El punto va a ser 1,1. Y aquí, con el 2, ya la gráfica se me dispara, o mejor dicho, el plano cartesiano, porque me va a quedar un número grande. Me va a quedar 2 elevado a 5. Y 2 elevado a 5 es 32. 32, profesor. 32. Y se imaginan hacer un plano cartesiano con 32 números, es un número Sería gigante. muy grande el plano, y en una hoja de cuaderno no caería. ¿Ya? Entonces 2,32.
Por eso la pregunta esencial de esta semana no va a ser graficar, sino va a ser identificar, más que nada. ¿Ya? Entonces, tenemos las tablas listas. ¿Ya? Ahora viene el No la análisis. borre para sacarle una foto, espérese. Ya, sí, tranquila. Ahora viene el análisis. El análisis que hay que hacer, ¿ya? Porque hay que identificar algunas cositas. Voy a borrar esto. Ya, profesor. Ya, aquí, ahí tengo que borrar. Ya. Entonces, estas 4 gráficas, hay cosas que tienen en común, ¿ya? Y es importante que la vayan observando. Ejemplo, acá, en las 2 primeras, tenemos la función, lo voy a anotar aquí, f de x igual a x al cuadrado. Y la segunda función, tenemos f de x igual a x elevado a 4. Ya, el a, recuerden que aquí hay un numerito al lado del x que está multiplicando, que no se nota. O sea, en este caso es 1, ¿ya? El a es 1 y es positivo, ¿ya? Aquí voy a colocarle positivo, ¿ya? En ambos son positivos. ¿Y qué más tienen en común? El exponente. El exponente en ellos dos, exponente es par, ¿ya? Entonces es importante que cuando el exponente es par, ¿ya? Y el a es positivo, la gráfica va a ser de una manera, ¿ya? En cambio, en estas dos, si se fijan, el a es positivo, sí, pero el exponente es impar. Entonces, en estos dos gráficos, me quedo mejor que cosa. En estos dos gráficos, o mejor dicho, 4, estos dos tienen algo en común y estos dos tienen algo en común. Y su gráfica va a ser parecida, ¿ya? Es decir, fíjense bien acá. Esta gráfica es del x al cuadrado y la roja es del x elevado a 4. ¿Qué tienen en común estas dos gráficas? ¿Ya? ¿Qué tienen en común? ¿Cómo son? ¿Qué podrían decir de ellas? ¿Qué se podría decir de estas dos gráficas? Pasan por donde mismo, no sé. Ya, Edgar, puede ser bien, pasan por el 0, 0, ¿sí? Pasan por el mismo 0, 0. ¿Qué más se podrían decir? ¿Cómo es su forma? ¿Cómo es su forma? ¿Ese es ovalado? ¿Ovalado? ¿No? ¿Ah? Triangular, que no, sería como triangular, porque triangular sería una cosa así. Y este no es así, pues como tiene una guatita abajo. Es una U. ¿O no? Sí. Ya. Entonces, lo que se puede decir es que sería como una U, o podría ser como una sonrisa también, ¿ya? Fíjense bien. Es como una U. Entonces, independiente del exponente, aquí tenemos el exponente 2 y exponente 4, su gráfica tiene la misma forma, que es una U. A lo mejor la roja es un poquito más angosta, pero sigue siendo una U. Profesor, Dígame. ¿y eso es debido a que el exponente de ambos es número par? Correcto. Así es. Ya, excelente ahí. Eso no lo olvides, Natalia, no lo olvides, lo que dijiste. Ok. Bien, ahora pasemos al otro gráfico. Fíjense bien, aquí el azul es el x elevado a 3 y el verde el x elevado a 5. ¿Ya? Si te fijas acá, en las dos gráficas, tienen como la misma forma, ¿ya? La verde es un poquito más angosta, se acerca más al eje Y, ¿ya? Y la azul se aleja un poquito, pero tienen la misma forma como quebrada, así, como quebrada.
que cuando llegan al punto 0, baja. ¿Ya? Ahí voy, llego al punto 0 y me voy hacia abajo. ¿Ya? Independiente del número que tenga el exponente en la parte derecha, por ejemplo aquí, independiente si es 3, 5 o 7 o 11 o 13, la estructura va a ser la misma. Va a tener esta forma, como voy a estar 0 y después bajo. ¿Ya? Eso es importante que lo identifiquen muy bien, ¿ya? Muy bien. Y esto se va a repetir siempre, ¿ya? Es importante entonces que hagan la diferencia, que cuando el exponente es par y cuando el exponente es impar, la forma que va a tener su gráfica. Cuando es par, chiquito, no se lo olviden, siempre va a tener una forma de una U. Correcto. ¿Ya? Y cuando es impar, tiene esa forma así como quebrada. Entonces aquí le podríamos decir que cuando el A, aquí, es positivo, 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 y el N, que sería el exponente par, va a tener esa forma de U, o sonrisa, como ustedes quieran decirlo, ¿ya? Y acá, cuando el A es positivo, porque también es positivo, pero acá el N, el exponente, es impar, ¿ya? Siempre va a suceder eso con exponente impar, ¿ya? Pero no cualquier impar, no cualquier par. Tiene que ser un impar positivo, positivo. Y acá un par positivo también, ¿ya? Porque el menos 2 también tiene otro tipo de gráfica, ¿ya? Por si acaso. Entonces es importante esto. Par positivo es como una U o una sonrisa, como ustedes quieran decirlo. Impar positivo, ¿ya? Es como una figura quebrada, ¿ya? Como que va hacia arriba, después se quiebra y va hacia abajo. Y las dos pasan por el 0, 0, ¿ya? Es importante que también lo diferencie. Bien. Conclusión, ahí está listo, ¿ya? Ahí tiene la conclusión, con n par, con n impar. Aquí me faltó colocarle positivo, ¿ya? En ambos son positivo el exponente, ¿ya? Forma de U siempre, ¿ya? Pueden ser más angosta, más ancha, pero sigue teniendo la forma de U, ¿ya? Y acá, con el exponente impar, va a tener siempre esa forma, ¿ya? Ahora, si se dan cuenta, es como esta quebrada. Por ejemplo, tengo esto y esto lo bajo, y me queda así. ¿Mm? Bien, ahora, esa conclusión es importante que se la sepan, ¿ya? Y aquí viene una pregunta que vamos a responder ahora. ¿Ya? Esta es una pregunta, pero la vamos a responder entre ustedes, ¿ya? ¿Qué sucede con la gráfica cuando el exponente par positivo aumenta? ¿Ya? ¿Qué sucede con eso? Y ahora yo se los voy a mostrar qué sucede y las conclusiones que ustedes saquen la anotan en una hoja. ¿Ya? La anotan en una hoja. Es importante. Yo aquí no les voy a responder esta pregunta se la van a responder a ustedes mismos. ¿Por qué, chiquillo? Porque esta pregunta se hace en la pregunta esencial. Sí. ¿Ya? Y en esta misma pregunta, esta es la pregunta esencial, entonces la van a responder inmediatamente. ¿Ya? Bien, entonces voy a demostrarle qué sucede. ¿Qué sucede con la gráfica cuando el exponente aumenta? Entonces vamos a ocupar un programa para graficar, ¿ya? Porque si hago la tabla me voy a demorar mucho. Entonces aquí vamos a ir explicando un poquito esto, ¿ya? Entonces vamos a empezar con el exponente, ya, con un x elevado a 2, ¿ya? Que habíamos dicho que es una u, ¿ya? Porque el exponente es par, ¿ya? El exponente par me va a dar una u. Voy a empezar con el siguiente, con otra función, exponente par, con el 4. Voy subiendo, que sería ahora la función, o sea, la gráfica roja. Empecé con esa y después llegué a la roja. Voy a hacer otra función con exponente par, que sería ya pongámosle el 6. Y me da la función azul.
voy a hacer otra función. Empecé con el 6, con 8 ahora. ¿Y qué me da? La salmón parece que, ¿o no? Sí, ¿Sí? están leyendo la azul. Lo voy a agrandar un Lo poquito. que pasa, tenemos que anotarlo en nuestro cuaderno, no decirlo. No, pues ustedes la anotan en su cuaderno. Ustedes van sacando sus propias conclusiones, ¿ya? Con nuestras palabras. Obvio. Voy a hacer otra para que vayan dándose cuenta qué sucede con la gráfica, ¿ya? Es bien sencillo de identificar. 8, colocar 10, ¿ya? Y me dio el de acá. Después ahora voy a aumentar el exponente, ¿ya? Un exponente gigantesco voy a colocar, un 5000. Un 5000 voy a colocar. Exponente par. ¿Ya? ¿Qué sucedió con la gráfica? Fíjense bien, empecé con el x elevado a 2, que es el verde, después me cambió acá, después me cambió acá, 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 acá. Y si yo sigo aumentando, estas ramas de acá, o estos brazos de esta gráfica, se van a ir achicando, ahí, acercando al eje Y. Se va a ir acercando al eje Y. Es decir, yo parto así, y después voy aumentando, y esto se va achicando. Mientras más sea el exponente, más chiquito se va. Sí, correcto. Ahí el profesor está dando otra conclusión, que a medida que el exponente se va agrandando, los brazos de esta gráfica se van angostando, se van acercando al eje Y. Ahora bien, fíjense aquí abajito qué sucede también. Aquí también ocurre algo. Empecé con el verde y esto se fue. ¿Qué pasó aquí? Se fue anchando. La parte de abajo se va, ¿ya?, acercando mucho al eje X. Voy a agrandar esto un poquito, la parte de acá, para que vean lo que sucede. Recuerden que la gráfica inicial es el verde y después aumentó a S, después a S, a S, a S, a S y a S. Y si yo sigo aumentando esto, se va a ir anchando más. ¿Ya? Voy a decir que mientras más cerca esté del 0,0, claro, se acerca un poquito más. ¿Ya? Ahí ven la diferencia. ¿Ya? Ahí va, empezamos con S, allá S, S, S y S. Y ese es el más grande. ¿Ya? Ahora, este grande también tiene una vueltita, pero como es tan grande no se nota. Voy a hacer zoom, que tiene una vueltita igual que las demás, pero como es tan grande el exponente no se nota. No sé si ahora lo van identificando, que tiene una vueltita ahí. Lo estoy haciendo mucho zoom. ¿Ya? No es que sea cuadrada como se veía inicialmente. Fíjense bien, ahí tiene su vueltita. Y si yo sigo haciéndole más zoom, se va a notar perfectamente esa vuelta. ¿Ya? Entonces, ustedes, la idea es que anoten todas sus conclusiones y también tengan en cuenta lo que con el profesor y yo dijimos, para que respondan la pregunta. Sí. Esta parte chiquilla les va a servir para responder la letra C de la pregunta esencial. ¿Ya? Entonces es importante que con sus palabras, ¿ya?, le pueden hacer hasta un dibujito explicando qué sucede cuando el exponente par, positivo, aumenta el número, ¿ya? Y hasta aquí vamos a llegar hoy, ¿ya?, para presentar la pregunta esencial. Espero que hayan anotado las conclusiones, ¿ya? Ahora, cualquier cosa, después revisan la grabación y se van a dar cuenta qué sucede, las palabras que dijimos con el profesor, para que les sean de ayuda. Les voy a presentar la pregunta esencial de esta semana, ¿ya? Como les dije, la pregunta esencial es bien sencilla, no hay ningún cálculo, solamente hay que identificarlo, ¿ya? Ahora, dice, la número 1, la función ax elevado a n representa este gráfico, ¿ya? Este es el gráfico de esta función. Y la pregunta es, ¿cuál es el valor del a y del n? Este es el valor del a, n, el a y n,
el A y el N, y el A y N, ¿ya? Entonces, Ahí se podrían descartar. con la clase de mañana va a ser fundamental para responder estas dos preguntas. Sí. Ahora, más que el número, es importante bien si el exponente es par o impar, positivo o negativo. Eso es lo primero. Y lo segundo hay que identificar el A, si es positivo o negativo. Ahí ¿Bien? se pueden descartar, así a priori se pueden descartar tres En la alternativas. primera hay que hacer el gráfico. No. Si quieres puedes colocar, no sé, por el número 1, alternativa tanto. ¿Ya? No hay que hacer el gráfico. Ah, o sea, ¿Ya? en la número 1 tiene que ser una de esas de esas 5 alternativas. Sí, puede ser la A, la B, la C, la D o la Y la E. 2 ¿ya? también. Pero esto se hace visual. Sí. ¿ya? Para la Mañana- número 2 es lo mismo y la 3 es lo que nos dijo recientemente. Correcto. Chiquillos, ahora si ven la número 1, ya pueden descartar varias alternativas ya. Pero ¿cuál es la forma que tiene la forma? Pero... Ya. Voy a explicar la número 2. ¿Ya? Para responder la número 2 es importante la clase de mañana. ¿Ya? Porque estos tres gráficos tienen algo en común. ¿Ya? Tienen algo en común y eso lo tienen que identificar ustedes. ¿Ya? Y la tercera es la pregunta que hicimos anteriormente. Explica qué sucede con la gráfica cuando el exponente par positivo aumenta. ¿Ya? Ahí con su palabra la responde. Lo pueden hacer dibujitos, como ustedes quieran. ¿Ya? Bien. Eso es todo. ¿Ya? Ningún cálculo, chiquillos. Ya. Solamente la clase. Solamente la clase, no hay que observar nomás, chiquillos, la gráfica, nada más. Ahora, ojo con esto, miren, fíjense en la primera alternativa de acá. Tengo un 2, o sea, significa que la A es 2, y el exponente aquí es 4. El exponente es par, ¿cierto? ¿O no? El 4 es par, Sí, ¿sí? ¿Y cómo es la gráfica de un exponente par positivo? ¿No era una U? ¿O no? claro. ¿Y esto es una U? ¿Es una U, no eso? No, entonces de descarte inmediatamente. Y así voy. Y luego el par de ¿Ya? la descartar. Pero ella ya le di un regalo, ya descarté la letra A. Entonces mañana con la clase tienen que ver bien los exponentes y el signo de la A.